profe, yo tengo una duda. Con la situación 3 del otro día, pregunta 5, que no sé cómo se hace. No lo tengo ahora delante. Vale, con la situación 3 del otro día, pregunta 5. A ver, ¿de qué tema era? El problema que estuvimos viendo. Oh, a ver si aquí en la pizarra aparece. Ah, perdón. Disculpa. ¿Qué ejercicio era? Voy a intentar abrirlo a la vez. Ejercicio 3. ¿De qué tema? ¿Del tema 1? ¿Del tema 2? No sé. No, el que me digáis yo miro. La idea de la clase de hoy es ver ejercicios del tema 3 y 4. Para la siguiente tutoría ya van a poner disponible la PEC. Según han puesto en internet, en los foros, la PEC va a salir el miércoles. Si no me equivoco, el día... La semana que viene, el miércoles 20. El miércoles 20 sale la PEC. Ok, o sea, lo suyo sería el 21, si no tenerla acabada, traerla ya trabajada, ¿vale? Venga, vamos a ver la duda que tiene. Erogue, ¿cómo era? No me acuerdo. ¿Cuál era tu nombre? Emma, eso, Emma. Venga, pero dime de qué ejercicio. Del tema ejercicio 3 del... Espérate, venga, voy a mandar el PDF que os mandé. Sí. Ejercicio. Pues sería esta, ¿no? Situación 3, esta, ¿no? No, me tiene que decir cuál es Emma. No. Esta situación 3. Vale, vale. La formación alcanzada por la población adulta española ha mejorado de forma continua en los últimos 10 años. Desde 1998, el porcentaje de españoles de 25 a 64 años que posee estudios superiores a los obligatorios ha pasado del 33 al 51% en el 2008. Esa misma proporción ha disminuido, por tanto, en la misma proporción ha disminuido, por tanto, el porcentaje de españoles que solo poseen estudios obligatorios, que ha pasado de 67 al 49. Anda. Vale, suponga que usted quiere estudiar si estos datos realmente existen en su comunidad. Para lo que utiliza una muestra, hicimos todos los apartados menos el 5, vale, pero voy a recordarlo. Dice, tanto yo como el resto de compañeros que a lo mejor no lo saben, ¿no? Para ponernos en situación, venga. Se tiene una muestra aleatoria de 900 adultos con edades comprendidas entre 25 y... Vale, encontrando que 378 de ellos solo tienen estudios obligatorios, ¿vale? Vale, y ahora te vas al caso 5. Ahora 5. Pasamos, aquí. Si sospecha que la media de los centros... Me he pasado esto. Aquí, esto, ¿no? Sí. Respecto a la hipótesis del investigador analizada en las preguntas anteriores, el investigador concluye que la proporción de adultos que solo tiene estudio obligatorio de su comunidad es a... Ya sé a lo que te refieres, a 4...
Pues entonces, ¿qué es lo que sucede? Claro. Pues simplemente lo único que tenías que ver es qué hay que hacer ahí. Muy bien. Bueno, pues esa pregunta que estás haciendo es importante porque siempre te lo van a preguntar en los exámenes. Siempre en los exámenes te van a preguntar que apliques un estadístico de contraste, ¿sí? Por ejemplo, aquí, ¿no? Si el investigador cree que la proporción de adultos que solo, la 4, si el investigador cree que la proporción de adultos que solo tiene los estudios obligatorios es inferior a que el indicador de España, el estadístico de contraste y el nivel crítico P para analizar si la diferencia es estadística significativa, pues entonces, ¿qué sucede? Para hacer eso, primero que se trataba de una proporción. Lo primero que tenías que hacer es, veíamos, ¿sí? En el libro, que como se trataba de una muestra, ¿no? Pues se trataba del estudio de una proporción, ¿vale? Entonces tú tenías una muestra con un contraste que es la tercera línea, ¿sí? La tercera línea de proporciones y aplicábamos, perdón, la fórmula de las proporciones. Vamos a ver. Esto es importante, ¿vale? Esta pregunta siempre os la van a hacer en los exámenes, siempre os van a preguntar por un estadístico de contraste, ¿sí? Y después por tomar la decisión, ¿vale? Entonces, ya habíamos visto, ¿no? Que primero el estadístico de contraste, como era una proporción, se trataba de aplicar la fórmula de la Z, ¿sí? Que era, ¿no? Si yo tengo aquí, ¿no? La P, que es la proporción que tú tienes, ¿sí? En tu muestra, menos pi sub 0, que es la de la población. Claro, nosotros ahí teníamos, ¿no? Lo que te decía el problema. Sí, ¿ves? En el problema lo que te decía era que la población, ¿sí? La población tenía el 49% en el 2008, ¿sí? El 49% en el 2008. Y tú tienes una muestra aleatoria de 90 adultos, ¿sí? Con edades de los cuales 378 de ellos tienen solo estudios obligatorios, ¿vale? En la población era 49, ¿sí? Y a ti te dicen que de 900, ¿sí? Tienen estudios 49% en la población, ¿vale? Y a ti te dicen que de tu muestra de 900, 378 son los que tienen estudios obligatorios, ¿vale? Lo que te están preguntando, primero, en la pregunta 4, se quería estudiar, ¿no? Si el investigador cree que la proporción de adultos que solo tiene estudio obligatorio es inferior, ¿sí? Que los indicados en España. Claro, si te dice que es inferior, claro, ¿eh? Aquí lo primero que siempre tienes que tener claro es la hipótesis que te están planteando, ¿sí? Claro, la hipótesis alternativa, porque es lo que te están planteando, te están diciendo que la hipótesis alternativa es que la proporción en la población es inferior, ¿sí? A 0,49. Por lo tanto, tu hipótesis nula es que es mayor o igual que 0,49, ¿vale? Tú tienes la proporción en la población, ¿sí? La proporción en la población es 0,49. Y la P, ¿no? La P era de 900, no recuerdo el número. ¿Cuánto era? ¿De 900 cuánto era? De 900, ¿no? De 900, 378, ¿eh? En tu muestra, 378, tenía estudio. Por lo tanto, estos son 0,42. Entonces yo aplico la fórmula, ¿no? Y
que la tienes aquí, que es por, ¿no?, pi sub 0, ¿no?, 1 menos pi sub 0, ¿sí?, partido por n. Aplicaba esta fórmula que es, ¿no?, 0,42 menos, ¿no?, 0,49, ¿no?, partido por la raíz cuadrada de, ¿no?, 0,49 menos 1 menos 0,49 es 0,51 y el n es 900, ¿vale? Partido por 900, ¿sí? Y esto da menos 4,2, ¿sí? Entonces, claro, menos 4,2. Ahora yo cojo, me voy a la, ¿no?, distribución de la z y, ¿sí? Entonces, menos 4,2, pues si aquí está el 0, menos 4,2, pues estará, vamos a poner que está por aquí, ¿vale? Menos 4,2. Yo me voy a la tabla, a la tabla de la z, y ¿qué proporción hay ahí? Es 4,2 en negativo, no, chiquitísimo, ¿sí? Fíjate tú que la tabla de la z es, en la tabla de la z que tú tienes en el formulario, te aparece hasta menos 3,5, ¿sí? Formulario te aparece hasta menos 3,5 y hasta menos 3,5, de menos 3,5 hacia menos infinito hay 0,0002, ¿no? Una proporción ínfima, ¿sí? ¿Vale? Una proporción ínfima, por lo tanto, por eso, aquí, cuando tú respondías a la 4, ¿vale? Cuando tú respondías a la 4, a la pregunta 4, aquí, en la pregunta 4, tú decías, ¿sí?, el estadístico de contraste y el nivel crítico para analizar si la diferencia es estadísticamente significativa. El estadístico de contraste ya has visto que es, ¿no?, menos 4,2 y la P es menor que 0,002, ¿sí? ¿Por qué? Porque claro, si menos 3,5, ¿sí?, tiene una P de 0,002, 4 menos 4,2, ¿sí?, es menor todavía que esto porque está más hacia la izquierda, ¿entiendes? Sí, hasta ahí lo entiendes todo, ¿no, Emma? Muy bien. ¿Qué quiere decir eso? No pienses en lo que te van a preguntar a la pregunta 5. ¿Qué quiere decir eso? Tú, cuando aplicas un estadístico de contraste, lo que estás analizando es si tú aceptas o rechazas hipótesis nulas, ¿vale? Hola, ¿me oyes? Hola, vale, que se corta la comunicación. Bueno, volvemos. Sí, pero ahora me oyes, ¿no? Vale. Es muy importante, mira, presta atención porque esto no es solamente para este problema, esto es para todos los problemas, ¿vale? Tú aquí has hecho un estadístico de contraste y tú lo que buscas con el estadístico de contraste es aceptar o rechazar hipótesis nulas, ¿sí? Tu hipótesis nula es que el valor de tu P, ¿sí?, es mayor o igual que 0,49, ¿sí? Y lo que tú querías estudiar era la hipótesis alternativa, que el valor de tu P era menor que 0,49, ¿vale? El valor crítico es 0,
el valor crítico es menos 4,2 y la P es menor, tú tienes una P menor que 0,0002, ¿sí? Cuando la P, ¿sí?, es menor, cuando tú tienes una P menor que alfa, ¿sí?, y alfa puede ser al 0,05 o al 0,01, y en este caso es súper pequeña, ¿sí?, pues entonces yo rechazo hipótesis nula, ¿sí? Rechazar hipótesis nula quiere decir que acepto la alternativa, es decir, que mi proporción de personas adultas con estudios, ¿sí?, de enseñanza obligatoria es significativamente menor, ¿sí?, al de la población, que es 0,49. ¿Lo entiendes? ¿Entiendes eso, Emma? Vale. También lo podía, esto es con el nivel crítico, ¿sí? Con el nivel crítico, porque lo tienes aquí, también lo puedes hacer con el valor crítico. ¿Cuál sería? Perdón, es que estoy todo con el móvil y tardo en pasar a la pizarra al chat. Sí, es normal, no te preocupes. Mira, entonces, esto mismo, esta misma lógica, la podías haber aplicado con el valor crítico. Claro, con el valor crítico, tú tienes que saber, ¿no?, que una Z, ¿sí?, en contraste unilateral izquierdo, porque tú quieres ver si es inferior, ¿sí?, sería una Z, ¿recuerdas? En un contraste unilateral izquierdo, al 5% o al 1%, ¿sí?, los valores críticos, ¿cuáles eran? ¿No recuerdas eso? Al 5% era, ¿no?, menos 1,64, ¿sí? Esto es cuando el alfa es 0,05, ¿sí? Y cuando era al 1%, cuando el alfa es 0,01, ¿cuánto vale la Z? $2,58 creo que es, ¿no? Menos 2,58, ¿no? Entonces, si te das cuenta, de nuevo, el valor crítico es menos 4,2, ¿sí? Menos 4,2 es un valor que está fuera, ¿ves? Está por debajo de los valores críticos. Tú tienes el valor empírico y los valores críticos. Por lo tanto, según el valor crítico, también rechazarías la hipótesis nula, ¿sí?, tanto al 0, tanto al 1% como al 5%, ¿vale? Y ahora te vas a la pregunta 5. Entonces, la pregunta 5, que tú decías que tenías dudas, y ahora vamos a verla, ¿vale? Dice, respecto a... En la pregunta 5 decía, ¿no?, respecto a la hipótesis del investigador analizada en las preguntas anteriores, el investigador concluye que la proporción de adultos que solo tiene estudio primario A es inferior a la del resto de España con un nivel de significación del 0,01. Esa es correcta. Esa es la que dijimos antes, ¿vale? B, la proporción es la misma que la del resto de España. Eso no es correcto. Si fuera la misma, sería aceptar hipótesis nula. Y ya dijimos que rechazamos hipótesis nula. Sería superior a la del resto de España, ¿no? Porque era contraste unilateral izquierdo, era inferior, ¿vale? Por eso, respecto al punto 5, la respuesta es la A. Pero si te das cuenta, para decir la A, ya directamente en la resolución del ejercicio, un poco interpretando los datos que tienes, ¿sí?, en la resolución del ejercicio, ¿sí?, con tus hipótesis, tu valor crítico y tus niveles críticos, ya respondes
a la aceptación o rechazo de la hipótesis. En todos los exámenes os van a preguntar que planteéis la hipótesis, que decidáis cuál es el valor del estadístico de contraste, que calculéis el valor del estadístico de contraste, que comparéis el valor del estadístico de contraste con el valor crítico, con el nivel crítico, y que toméis conclusiones acerca de si aceptáis o rechazáis hipótesis nulas. Siempre es la misma secuencia, ¿vale? ¿Me entendido? Muy bien. Entonces, a mí me gustaría, si os fijáis, un placer. Un placer resolver vuestras dudas, que para eso estamos. Si os fijáis, tenéis ejercicio del tema 1, 2 y del 3 y el 4. A mí me gustaría hacer alguno también del tema 3, 4, que, que es igual. Es decir, vamos a seguir la misma lógica, ¿vale? Pero, ¿qué es lo que pasa en el tema 3 y 4? Si os fijáis, en el tema 3 y 4 y os vais al formulario, la diferencia que tenéis ahora es que ahora vais a pasar a dos muestras, ¿sí? Si cogéis el libro, ¿vale? Si cogéis el libro, ¿qué es? En el tema 3 es análisis de datos para diseño de dos grupos para muestra independiente, y en el tema 4 es diseño de análisis de datos para dos grupos con muestras relacionadas. Entonces, la diferencia que hay entre los temas anteriores y el tema 3 y 4 es que ahora tenéis dos grupos. Antes era básicamente uno, ¿vale? Cuando tú tienes dos grupos, ¿cómo sabes que tienes dos grupos? Tienes dos grupos porque te dan dos conjuntos de datos, ¿vale? Cuando tú tienes dos grupos, tienes que analizar si los dos grupos que tienes son independientes o están relacionados. ¿Cómo sabes si son independientes o están relacionados? Básicamente y prácticamente siempre lo que van a decir cuando son grupos independientes es que los grupos se han conformado aleatoriamente. Pues asigno un grupo de personas a un grupo al azar y a otro grupo al azar. Y normalmente cuando son grupos relacionados es que al mismo grupo se mide en dos ocasiones, ¿vale? Esa es la manera en que normalmente os van a aparecer grupos independientes y grupos relacionados, ¿ok? ¿Tenéis alguna duda de eso? Es importante porque, claro, dependiendo de eso, en el formulario os vais a ir al tema 3 o al tema 4, ¿vale? Vale, pues ahora, ¿habéis hecho algo de aquí, del tema 3 y del tema 4? ¿Queréis ver alguno en concreto? Empiezo por el primero. Si no me decís nada, empiezo por el primero o por el que me digáis. Vale. El primero. Ok, entonces este es el primero del conjunto de ejercicios que tenéis del tema 3 y 4. Recordad que la semana que viene, el jueves, deberíamos traer trabajado la PEC, que la van a poner disponible el 20, ¿sí? El miércoles, ¿sí? Vamos, entonces, tenemos, se pretende comprobar si los profesionales que llevan menos de 5 años en una empresa, grupo 1, ¿sí?, poseen mayores aspiraciones que las personas que llevan más de 5 años, grupo 2, ¿vale? Entonces ya directamente está diciendo que hay grupo 1 y grupo 2. Entonces, y está claro que son grupos independientes, porque una persona lleva menos de 5 años y otra persona lleva más de 5 años, por lo tanto son personas distintas. Grupo independiente a lo que hace referencia que son grupos distintos de personas, ¿vale? Dice, para ellos se entrevistaron a 32 personas que llevaban menos de 5 años y otras 32 personas que llevaban más de 5 años, que llevaban 5 más años, ¿sí? Todas ellas, veis, elegidas al azar, ¿vale? Los resultados mostraron que dentro del primer grupo se identificó a 18 personas con altas aspiraciones, mientras que en el segundo grupo se identificaron a 14 personas con altas aspiraciones, ¿sí? Entonces, lo primero que os tenéis que plantear es ¿qué se trata? ¿De un grupo o dos grupos? ¿Sí? Entonces, claramente tenéis dos grupos, ¿vale? ¿Sí? Lo siguiente que tenéis que ver, si tenéis dos grupos, si son independientes o si están relacionados. Pues claramente, no hemos dicho ya que son independientes. Y dentro de que son independientes, si os fijáis,
os pueden informar de medias, ¿sí? Tenéis dos medias, con varianzas conocidas, dos medias con varianzas desconocidas, ¿sí? Dos medias con varianzas desconocidas, asumiendo, a ver si lo tengo esto aquí, en vez de leerlo, aquí. ¿Veis? Estamos aquí. Entonces, os pueden hablar de medias, ¿sí? Entonces, cuando se habla de medias, ¿sí? Tenéis todas estas posibilidades. Dos medias con varianzas conocidas poblacionales. Por eso tenéis la sigma aquí, ¿sí? Dos medias con varianzas desconocidas, ¿sí? No se conocen las varianzas poblacionales, pero se asumen que las varianzas poblacionales son iguales. O dos medias con varianzas desconocidas, ¿sí? Igual que aquí, pero se asumen que las varianzas poblacionales son distintas. Esto lo tienen que decir. Después os pueden informar de dos varianzas, ¿sí? O os pueden informar de dos proporciones, ¿sí? ¿Vale? Asumiendo que la diferencia entre las dos proporciones es igual a 0 o que la diferencia entre las dos proporciones, ¿sí?, es distinta de 0, ¿vale? Entonces lo que tenéis que ver aquí es que en el ejemplo que os están pidiendo, lo primero es, habéis identificado que son dos muestras. Lo siguiente que habéis identificado es que son dos muestras independientes. Lo siguiente que hay que identificar es el estadístico, si te informan de media, de varianza o de proporciones, ¿sí? Entonces en este caso, bueno, pues claramente se trataba de proporciones, ¿sí? Claro, en las proporciones, ¿vale? Hasta aquí, ¿alguna duda? ¿Hay alguna duda hasta aquí? ¿Me estáis siguiendo? Ok, es más, no hay ninguna duda, ¿no? Vale. Eh, bueno, pues lo que tenéis que tener en cuenta es las proporciones, igual que siempre, ¿no? Yo puedo tener proporciones para un contraste, ¿sí?, bilateral, para un contraste, ¿no?, unilateral derecho, un contraste unilateral izquierdo, ¿sí? Entonces, claro, si yo os planteo así, mira, si yo os planteo, ¿no?, como hipótesis, yo digo que la diferencia entre una proporción, ¿no?, y otra proporción es distinta de 0. ¿Esto qué sería? ¿Un contraste unilateral o bilateral? Bilateral, muy bien. Bilateral, muy bien. Y además de ser un contraste bilateral, ¿esto qué sería? ¿Una hipótesis nula o una hipótesis alternativa? Hipótesis alternativa, perfecto. Esto sería una hipótesis alternativa de un contraste bilateral. Si ahora os planteo que la proporción del grupo 1, ¿sí?, menos la proporción del grupo 2, ¿sí?, es menor que 0. ¿Esto qué sería? Bilateral, o sea, hemos dicho que, por lo tanto, esto es un bilateral, ¿sí?, bilateral, hipótesis alternativa, ¿vale? ¿Y esto qué sería? Bilateral, el siguiente caso que he puesto, ¿qué es? ¿Bilateral o unilateral? Unilateral izquierdo. ¿Por qué izquierdo? ¿Qué eres Jesús? ¿Cómo se llama Jesús? ¿Por qué es unilateral izquierdo? Es unilateral, y es menor que 0, es unilateral izquierdo. Y es unilateral, ¿eh?,
porque te está indicando el sentido de la relación. Te está diciendo que uno es mayor o menor que. No te está diciendo que son iguales o distintos, ¿sí? Porque claro, la nula, la hipótesis nula del contraste bilateral aquí sería simplemente, ¿no?, que la diferencia entre las dos es igual a 0, ¿vale? Por lo tanto, este es unilateral y unilateral izquierdo, ¿no? Porque dice que ¿sí?, la proporción en el primer grupo es inferior a la proporción en el segundo grupo, ¿vale? Entonces, ¿y esto qué sería? Unilateral izquierdo, y hemos dicho que esto es alternativo, ¿verdad? ¿Cuál sería la hipótesis nula en este caso? Mayor o igual, pero eso querría decir efectivamente que ¿no?, y su 1 sería mayor o igual que y sus 2, ¿vale? Está bien, si esto lo domináis y lo tenéis claro, que sepáis que con esto básicamente vais a tener 2 preguntas ya aseguradas en el examen, porque siempre van a preguntar en el examen sobre hipótesis, siempre van a preguntar en el examen sobre hipótesis, ¿vale? Siempre. Entonces, teniendo esto claro, ¿vale? Y ahora yo me voy al problema, ¿no? Y en el problema lo que te preguntaban eran, ¿sí?, se pretende estudiar si los profesionales que llevan menos de 5 años poseen más aspiraciones, ¿no?, más aspiraciones, ¿sí?, que las personas que llevan 5 años o más, ¿no? ¿Sí? O sea, lo del grupo 1, ¿sí?, los que llevan menos de 5 años, que tengan más. Por lo tanto, es un contraste, ¿sí?, unilateral derecho, ¿sí? Y es una hipótesis alternativa, ¿vale? ¿Entendéis? Entonces, claro, para esto la hipótesis alternativa, no sería, porque esto sería una hipótesis, ¿sí?, alternativa bilateral. Este no sería, porque este sería una hipótesis unilateral izquierda. Este sí sería, porque es una hipótesis unilateral derecha. ¿Vale? ¿Ok? ¿Alguna duda con esto? ¿Duda? ¿Alguna duda? Vale, perfecto. Ahora dice, el estadístico de contraste. Claro, aquí nosotros, para saber el estadístico de contraste, ya eso lo vemos un poco, ¿no?, avanzado. Claro, tenemos 2 muestras independientes, no se trata de las medias, no se trata de la varianza, estamos hablando de las proporciones, ¿no? Estamos hablando de estudio de las proporciones, ¿no? Entonces, claro, no te dicen nada, ¿sí?, del valor de la diferencia. Por lo tanto, estamos en lo que queremos aplicar es esta fórmula, porque no te dan ningún valor de diferencia, ¿no?, teórico. No te están diciendo cuánto mayor que se espera que una proporción sea mayor que otra, sino no te dicen nada. Por lo tanto, aplicamos esta fórmula que tenemos aquí. Perdón. ¿Sí? Y entonces, fijaros que realmente lo complicado es simplemente identificar el caso. Ya una vez que tú tienes identificado el caso, ya no tienes mayor problema en aplicar la fórmula, ¿no? Bueno, en este caso no, una z sí que es igual, ¿no?, a la proporción de uno menos la proporción del otro, ¿no?, partido por, sí, la raíz cuadrada de, no, p de 1 menos p, sí, de 1 más 1. ¿Sí? Sí, siempre sabiendo que la p, ¿sí?, claro, porque como no tenemos la desviación, el error típico poblacional no nos lo dan,
lo tenemos que calcular, ¿sí? Esta P que tenéis aquí, esta P que tenéis aquí, tenéis la fórmula aquí en el formulario, ¿no? Es, ¿no? NPU, N1, P1, ¿no? Más N2, P2, partido por N1 más N2, ¿sí? ¿Ok? Yo despejo, ¿no? Simplemente, ¿no? Simplemente ya se trata de una cuestión de sustituir. Tenía 18 de 32. ¿Y cómo se sabe que el problema va de proporción? ¿Cómo sé yo que es una proporción? ¿Cómo lo sé? Porque si yo me voy aquí, ¿no? Si tú te vas al problema, tú te vas al problema, ¿sí? Y aquí en el problema, ¿en algún sitio te hablan de media o de varianza? ¿Te dicen en algún sitio cuál es la media del grupo 1 o la media del grupo 2? ¿Te dicen en algún sitio cuál es la varianza del grupo 1 o la varianza del grupo 2? No te hablan nada ni de media ni de varianza, solamente te dicen de que eligieron dos muestras y cuánta gente de cada una de esos dos grupos, ¿sí? Tenían altas aspiraciones y cuánta gente tenían aspiraciones en un grupo y cuánta gente tenía aspiraciones en otro grupo. Te están informando de proporciones. ¿Me entiendes? Eso es muy importante, fijaros, eso es prácticamente más importante que aplicar la fórmula. Bueno, yo aplico la fórmula y ya está. Pero que realmente lo complicado o lo difícil es identificar. Tú, una vez que identificas el caso, ya, si das cuenta, es simplemente, pues, no, aplicar. Pero de todas maneras, no os dejéis llevar, ¿eh? No pensad que simplemente porque lo hayáis entendido, lo estáis entendiendo, tenéis que hacer los ejercicios, ¿vale? Este sería 14 partido por 32, porque los ejercicios no te das cuenta donde tú tienes los errores, ¿no? Partido por lo que es la raíz cuadrada de, ¿no? Que tienes aquí, ¿no? 0,5, 5, 1 menos 0,5 y este es 1,32, 1,32 más 1,32. Sí, bueno, porque claro, porque la fórmula de aquí arriba, la P es simplemente, ¿no? 18 más 14 partido por 32 más 32, porque tengo el mismo número de sujetos en cada grupo, y esto es 0,5, ¿no? Aquí me sale una Z de 1, ¿vale? Bueno, pues claro, ahora yo digo una Z de 1, ¿vale? Es decir, el valor del estadístico de contraste es 1. Vale, y ahora no vamos a seguir viendo preguntas. Simplemente vamos a seguir la lógica. Nosotros ¿no? Estábamos aquí, ¿no? Paso. Vale, nosotros estábamos que teníamos una hipótesis alternativa de que no la proporción del primer grupo menos la del segundo es mayor que 0. ¿sí? Nosotros tenemos una z de 1, ¿vale? Y ahora este es nuestro valor empírico del estadístico de contraste. Ahora nosotros nos vamos a una z y sí. Por ejemplo, al nivel del con un alfa, yo os pregunto, ¿sí? Con un alfa del 0,05 o con un nivel de confianza del 0,95, ¿vosotros qué haríais? ¿Aceptaríais o rechazaríais hipótesis nula? ¿Vale? Entonces yo tendría que irme a cuál sería el valor crítico del unilateral derecho de la Z, ¿sí? Para un valor de alfa de 0,05. Pues aquí el valor crítico, ¿cuánto era? ¿Cuánto era? 1,64, ¿recordáis? 1,64, ¿vale? ¿Sí? Este sería el valor crítico con un alfa de 0,05. ¿Estáis de acuerdo? Un lateral derecho.
Espérate. No vaya tan rápido. Yo soy una persona lenta. ¿Estáis de acuerdo que este es el valor crítico para un contraste unilateral derecho con un alfa de 0,05? ¿Sí o no? Valor crítico. ¿Todo el mundo está de acuerdo con esto? ¿Hay alguien que no entienda cómo he sacado yo este 1,64? ¿El silencio qué significa? ¿Que lo entendéis todo o que no sabéis qué es lo que estoy diciendo? Venga, decidme algo. Entendemos. Muy bien. Pues ahora lo primero que para aceptar o rechazar hipótesis nula, ¿sí? El 1, ¿qué es? El valor empírico, ¿sí? La z empírica, ¿qué es? ¿Mayor o menor que el valor crítico? Menor, ¿no? Este es menor que el valor crítico, ¿sí? Porque no, está por aquí más o menos, el 1, ¿no? ¿Sí? Por lo tanto, yo acepto hipótesis nula. ¿Vale? ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Estamos de acuerdo con eso o no? Muy bien. Ahora quiero que me digáis el nivel crítico de 1. Ahora quiero que me digáis P. Es decir, que me voy a la tabla de la... Eso es la probabilidad. Muy bien. Pero quiero que se lo dominéis porque en el examen os juegan con eso. Entonces yo me voy a la Z, una Z de 1, ¿qué P tiene? Yo me voy a una Z de 1, ¿sí? Yo hago así, me voy a la tabla de la Z, ¿no? Busco 1 y el valor que queda por debajo de 1 es 0,0413, ¿no? ¿Sí o no? ¿Estáis todos de acuerdo? ¿Eh? ¿Estáis de acuerdo o no? Esto es. Por lo tanto, la P es el valor extremo. La P es esto. Esto que te queda por aquí. Es lo que está por encima de 1, ¿sí? Porque es unilateral derecho, ¿sí? Por lo tanto, ¿sí? Es 1, la P es 1 menos 0,8413. Es decir, tenemos una P igual a 0,1518, 0,16 aproximadamente, ¿vale? Y ahora yo digo, la pregunta es, esta es una P de 0,16. Y ahora, si me fijo solamente en el nivel crítico, ¿vale? Que es la P, ¿sí? ¿Qué haríamos? ¿Rechazaríamos hipótesis nula o la aceptaríamos? ¿La P que es mayor o menor que alfa? La P es mayor que alfa, ¿veis? Por lo que alfa era 0,05, por lo tanto, acepto hipótesis nula. Solamente rechazo hipótesis nula cuando el nivel crítico P es inferior a alfa, ¿vale? Por lo tanto, acepto hipótesis nula. Por lo tanto, nosotros, ¿sí? Lo que estamos aceptando es que la hipótesis nula, si esta era la alternativa, ¿sí? La hipótesis nula, ¿cuál es? Decídmela.
menor o igual. Eso es, que la diferencia entre la proporción en la población del grupo 1 menos la proporción del grupo 2 es menor o igual que 0. ¿No? Menor o igual que 0. ¿Vale? ¿Vale? Y ahora, ¿estáis todos de acuerdo con eso? Vale, pues en el examen así es como tenéis que funcionar. Antes de poneros a ver las preguntas que os hacen, siempre seguir esta lógica. Hipótesis, estadísticos de contraste, valor crítico, nivel crítico, decisión a tomar. Porque todas las preguntas que os van a venir después están relacionadas con eso. Entonces, una vez que ya has hecho tú solo esa lógica, pues vamos a ver las preguntas que nos plantea el ejercicio. ¿Vale? Vale, el 1, eso ya lo hemos visto, ¿vale? El valor crítico, 1,64, el valor crítico 1,64 porque nos pedían el nivel de confianza del 95%. Ya hemos visto que 1,64. ¿Cuál es el nivel crítico? Ya lo hemos visto, ¿no? 0,15. ¿Cuál es la decisión correcta? Mantener la hipótesis nula porque el estadístico de contraste es menor que el valor crítico. Sí, a nivel de confianza del 95% concluimos que no existen diferencias en cuanto a aspiraciones profesionales entre los dos grupos. ¿Veis? Entonces, si os fijáis, antes de iros a ver las preguntas, ¿sí? Siempre lo que yo os intento transmitir es que lo que tenéis que intentar utilizar es esta lógica, ¿sí? Identificar la situación, si se trata de un grupo o de dos grupos. Si se trata de un grupo, vais al formulario y siempre igual. Si se trata de dos, independientes relacionados. Después, identificar el estadístico de contraste. Perdón. Después, establecer la hipótesis nula y la hipótesis alternativa, pero la escribís antes de ver las posibilidades que os dan, para no buscarle después tres pies al gato, vosotros las escribís, ¿vale? Papá, esta es nula y esta es la alternativa, ¿sí? Y después el estadístico de contraste, lo calculáis. Calculáis el valor crítico y el nivel crítico. Y tomáis decisión acerca de si aceptáis o rechazáis hipótesis nulas, ¿sí? Y después veis las preguntas. Y vais a ver que, siguiendo esa lógica, ¿eh? Tendréis respondida el 70% o 80% de las preguntas del examen. ¿Vale? Ahora, si te pones a ver las preguntas y en función de lo que te pregunten te pones a buscar, y esto, ¿sabes? Ahí es más, aumenta la probabilidad de que te equivoques. Entonces, lo suyo es que primero lo pienses, tú lo calcules y después veas la pregunta que te hacen, porque siempre las preguntas van a ser las mismas y la lógica siempre es la misma. Si veis que hay discrepancia, entonces cuando os tenéis que poner a comeros el coco, ¿dónde me puedo haber equivocado? Pero normalmente, una vez que ya he identificado el estadístico de contraste, no te equivocas, ¿vale? Como veis, lo difícil en esta primera parte de la asignatura es simplemente coger la lógica. Una vez que ya coges la lógica, es ir aplicando siempre la misma mecánica, ¿vale? Entonces, bueno, ahí os he dejado el ejercicio del tema 3 y 4. Para la semana que viene, el plan es traer trabajado la PEC en la mayor medida de lo posible para verla el jueves. El 20 está disponible, el jueves avanzamos todo lo que podamos. ¿Ok? ¿Alguna cuestión? Ok, muy bien. Bueno, pues nada, pues buen fin de semana. Chao, chao.